Hola, vamos a continuar con el tema de números reales. Voy a hacer un breve repaso de todas las operaciones que nos podemos encontrar, de cuáles se pueden hacer, cuáles no, y las que no se pueden hacer en principio, cómo modificar la situación para que se puedan hacer. ¿De acuerdo? El conjunto de los números enteros, como veis, podemos sumar y restar. Ahí tenéis cómo sería la regla de los signos en el caso de la suma y de la resta. Os pongo unos ejemplos para que se vea más fácil. Cuando los números tienen el mismo signo, se suman, y cuando tiene distinto signo, se restan y se pone el signo del mayor. En el caso del producto, la regla de los signos consiste en que si son del mismo signo da positivo y si son de signo contrario da negativo. ¿Vale? La división, como veis, en el caso de los números enteros no podría darse, puesto que corremos el riesgo de que la fracción de decimal y entonces no pertenecerían al conjunto. ¿De acuerdo? Otra cosa que tenemos que saber manejar son las potencias. Vamos a distinguir cuando el exponente es positivo o el exponente es negativo. Lo que tenéis que tener muy claro es que el signo del exponente no afecta al signo del resultado. Es decir, el signo del resultado va a depender de dos factores: del signo que tenga la base y de si el exponente influye o no en ese signo. Me explico. En este caso, tenemos que el cuadrado está englobando al signo. Entonces, esa potencia significa menos 3 por menos 3 y eso nos va a dar 9. Sin embargo, en este otro caso no hay paréntesis. Por lo tanto, ese menos quiere decir que está ahí y se queda ahí. Es decir, ese cuadrado solo afecta al 3. Eso sería menos el resultado que dé 3 al cuadrado. Como 3 al cuadrado es 9, pues se quedará menos 9. ¿Vale? Si os fijáis, cuando el exponente es negativo, simplemente lo que significa es que esa potencia se encuentra en el denominador. ¿Qué va a pasar con el signo del resultado? Pues dependerá de la situación según esté el signo de la base y los paréntesis, ¿vale? Igual que en el caso anterior, ¿vale? Podéis ahí ver las diferentes situaciones, ¿vale? Esto en cuanto a números enteros. En cuanto a los números fraccionarios, acordaros que para sumar o restar necesitamos tener siempre el mismo denominador, ¿vale? Entonces primero hay que sacar el mínimo común múltiplo, modificar todas las fracciones para que tengan el mismo denominador, y una vez tengan el mismo denominador ya podemos sumar los numeradores, ¿vale? El denominador se quedaba igual y se sumaban los numeradores. Y la regla de los signos funciona exactamente igual que los números enteros. ¿De acuerdo? Pues para el producto, ¿cómo se hacía? El producto de fracciones era muy fácil. Simplemente había que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Vale? La regla de los signos que se utilizaba en los números enteros sigue presente para cualquier número. O sea, eso no va a cambiar. ¿Vale? En el caso de la división, también se multiplicaban los números, pero en este caso era en cruz. ¿Vale? El numerador del 1 de una fracción por el denominador de la otra se colocaba arriba y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda se colocaba abajo. Aquí sí que es importante el orden. En el producto da igual el orden en que multiplicamos, pero la división no nos va a dar lo mismo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, aquí en vez de un tercio dividido entre 5 medios pongo 5 medios dividido entre un tercio, ¿qué me dará? 5 por 3, 15 y 2 por 1, 2. Me va a dar el inverso. ¿Vale? Entonces, ojo, porque no es lo mismo hacer 1 entre 2 que 2 entre 1. ¿Vale? Y en cuanto a las potencias, pues igual, solamente hay que tener en cuenta que el exponente va a afectar tanto al numerador como al denominador. Y en caso de tener un exponente negativo, se le va a dar la vuelta a la fracción. ¿Vale? Es decir, un exponente negativo quiere decir que es la potencia del inverso. Simplemente significa eso, el signo de la base no se va a modificar. ¿Vale? Si la base es positiva, el resultado sigue siendo positivo. Y si la base es negativa, entonces dependerá de si el exponente es par o impar. ¿Vale? Lo mismo que pasaba con los enteros. Vale, hasta aquí todo lo que habíais visto y manejado durante la ESO. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que ahora vienen las raíces. Y en las raíces no todas las operaciones están permitidas. Fijaros en la suma y en la resta todas las restricciones que hay. Por ejemplo, raíz de 3 más raíz de 5. Como no sea igual el número que tengo dentro de la raíz, no se puede sumar. Eso no sería raíz de 8. ¿Vale? No se pueden sumar. ¿De acuerdo? Solamente se pueden sumar si los números que están dentro de la raíz son iguales. Por ejemplo, raíz de 3 más raíz de 3 se sumaría como se suman las x. X más x, que nos daría 2x.
¿no? Pues esto sería igual. Tengo una raíz de 3 más otra raíz de 3. En total, ¿cuántas raíces de 3 tengo? Tengo 2 raíces de 3 y se indica así. ¿De acuerdo? Ese 2 raíz de 3 es lo mismo que poner 2 por raíz de 3. Vale, ¿qué pasa si en vez de ser raíces cuadradas son raíces cúbicas? Pues exactamente igual, siempre y cuando los índices sean iguales. Si los índices no son iguales, yo no lo voy a poder sumar, pero si los índices son iguales y coincide que lo de dentro de la raíz también es igual, pues no hay ningún problema, sería igual. Ahí tendría una raíz cúbica de 2 más 5 raíces cúbicas de 2. En total, ¿cuántas raíces cúbicas de 2 tengo? Tengo 6, pues lo indicaría, 6 raíces cúbicas de 2. ¿Vale? Se trata de sumar cosas que son iguales. ¿De acuerdo? En cambio, si tengo raíz cúbica de 2 más raíz cuadrada de 2, aunque tengan el mismo número dentro, como no tienen el mismo índice, ya no se podría hacer. ¿Vale? Entonces, no podemos sumar cualquier raíz con cualquier raíz. O sea, tiene que coincidir el número de dentro y el numerito del índice. Ambas cosas. Si no, no se puede sumar. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría con el producto? Pues en el producto también tenemos alguna limitación. Si os fijáis, raíz de 3 por raíz de 5 se puede hacer, daría raíz de 15. Es decir, se multiplican los números entre sí y se deja la raíz. Es decir, como que se unen las dos raíces, ¿vale? Si tenemos raíz cuarta y raíz cuarta, no sería exactamente igual. La raíz cuarta se queda y se multiplican los números de dentro. Pues sería también raíz cuarta de 15. ¿Cuándo no se va a poder hacer la multiplicación? Cuando los índices no coincidan. Si los índices no coinciden es cuando no se va a poder hacer. ¿De acuerdo? O sea, aquí sí que podemos tener distintos números dentro de la raíz, pero no podemos tener distintos números en el índice. O sea, el producto es un poquito más fácil. ¿Vale? Lo mismo ocurriría con la división. Si los índices son iguales, pues raíz de 3 partido raíz de 5 se podría unir en una única raíz y se divide 3 entre 5. Si ese número se puede simplificar, se simplifica, y si no, como es el caso de 3 quintos, se deja la fracción y ya está. ¿Vale? ¿Veis? Raíz de 12 partido raíz de 2 se quedaría, como tiene el mismo índice, se hace 12 entre 2, queda 6 y ya se pone raíz de 6. No hace falta poner raíz de 12 medios, porque de 12 medios es 6, lo podemos poner directamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí pasaría lo mismo. Cuando no tengan el mismo índice es cuando no se van a poder dividir. ¿Vale? Ahí no puedo hacer nada. Y en cuanto a la potencia, fijaos, una raíz no deja de ser una potencia, o sea, la raíz de índice n de a elevado a m es a elevado a m partido n. Por lo tanto, si yo elevo esto a otra potencia, vamos a poner un número k, lo que hago es una potencia de potencia, con lo cual lo que tengo que hacer es multiplicar los exponentes. Entonces sería a elevado m partido n por k. ¿Y cómo se multiplica un número por una fracción? Pues se multiplica con el numerador. Entonces esto se quedaría a elevado a m por k, lo que dé partido n. ¿De acuerdo? Entonces ahí os pongo raíz cuadrada de 3 elevado a 7. La raíz cuadrada es como si fuese 3 elevado a un medio. 3 elevado a un medio elevado a 7 los puedo multiplicar. Un medio por 7 son 7 medios. Pues lo dejaría así. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo esto lo deshago y lo vuelvo a pasar a raíz, ese 7 es como está multiplicando al exponente que tenga el 3. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tengo raíz cuadrada de 2 al cubo, ese 3 es el que va a ir multiplicado por ese 7. ¿De acuerdo? O sea, no hace falta, digamos que el 7 lo puedo meter dentro de la raíz, multiplicando al exponente que tenga en este caso. ¿Vale? Entonces sería raíz cuadrada de 2 a la 21. Si el exponente es negativo, eso quiere decir que está en el denominador. Lo bajaría al denominador positivo y lo mismo, y ahí haría las operaciones que tuviera que hacer y como me quedase. ¿De acuerdo? Vale, pues dicho esto, vamos a centrarnos ahora en los casos que hemos dicho que no se podían hacer, ¿vale? Cuando tenemos distinto índice en el producto o la división y cuando tenemos distintos números dentro de la raíz, ¿vale? Este caso en el que tengo el mismo número dentro de la raíz y distinto índice, primero tendría que igualar los índices, ¿vale? Este de aquí. Entonces, voy a explicar primero cómo se igualan los índices, ¿vale? Que es lo mismo que decir pasar a índice común. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver para así poder hacer el producto de la división cuando nos salga de esta forma.
Y una vez visto esto, vamos a aprender a extraer factores para poder hacer la suma, en los casos que no se podían hacer. ¿Vale? Entonces voy a primero explicar cómo se pasa a índice común. Y esta herramienta y la otra es la que nos va a permitir ya poder hacer cualquier operación con raíces, ¿vale? Que es el objetivo de este tema, aprender a operar con raíces. Bien, pues vamos a empezar viendo cómo se pasa a índice común, ¿vale? Y esto nos va a servir para multiplicar y dividir, ¿de acuerdo? Venga, vamos a recordar la definición que teníamos. Una raíz enésima de una potencia se puede escribir como potencia de exponente fraccionario, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo que quiero es modificar este índice, lo que tengo es que modificar este denominador. Y como es una fracción el exponente, pues las fracciones las podemos transformar en una fracción equivalente como multiplicando por el número que a mí me interese arriba y abajo, ¿de acuerdo? Entonces siempre lo vamos a tener que pasar a un múltiplo, entonces no va a ser difícil encontrar ese número, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de a al cuadrado y yo quiero pasarla, vamos a ver, a índice 9, por ejemplo, pues ¿qué tendré que hacer? Tendré que multiplicar este 3 por 3, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí a elevado a 2/3 y yo quiero multiplicar por 3 abajo para que me quede un 9. Entonces tengo que multiplicar por 3 arriba también. Entonces me quedará a elevado a 6/9. Es decir, si yo quiero conseguir un determinado número, tengo que multiplicar tanto el índice de la raíz como la potencia que haya dentro de la raíz, o sea, el exponente, por el número apropiado para que me dé ese índice que yo quiero. Es decir, en este caso me quedaría la raíz 9 de a la sexta. ¿De acuerdo? Es así de fácil. Por ejemplo, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque si nos ponen a al cubo de 2 a la quinta por a la cuarta de 2 al cubo por raíz cuadrada de 7 y me dicen que yo tengo que multiplicar eso, lo primero que tengo que fijarme es que todos los índices son distintos. Y entonces digo, mierda, pues ya no puedo hacerlo. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder igualarlos todos tendré que buscar un múltiplo común. Vale, entonces por eso vamos a buscar el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Entonces el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 2, ¿vale? Porque es una raíz cuadrada, hay que pensar que ahí está el 2, no hay un 1, es un 2, va a ser 12. Entonces lo tengo que pasar todo a índice 12. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues para conseguir un 12, ese lo tengo que multiplicar por 4. Este lo tendría que multiplicar por 3 y este lo tendría que multiplicar por 6. Es decir, esos son los números por los que tengo que multiplicar cada índice y cada exponente de cada potencia que tenga ahí dentro de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces se haría directamente. Esto se quedaría raíz 12 de 5 elevado a 2 por 4, 8, por raíz 12 de 2 elevado a 3 por 3, 9, por raíz 12 de 7 elevado a 1 por 6, 6. ¿De acuerdo? Y una vez tengo el mismo índice, ¿cómo se multiplicaban? Se multiplicaban multiplicando los numeritos que hay dentro. En este caso no lo voy a operar porque no hace falta. O sea, la cuestión es dejarlo indicado bien. ¿Vale? Entonces se va a quedar raíz 12 de 5 a la 8 por 2 a la 9 por 7 a la 6. ¿Vale? Y es así como conseguiríamos multiplicar radicales que no tienen el mismo índice. ¿De acuerdo? Entonces ya aprendida esta técnica, no hay ningún problema para hacer la multiplicación. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver ahora cómo extraer factores. ¿Qué será la técnica que vamos a emplear para poder sumar cuando no tengamos el mismo número dentro de la raíz? ¿Vale? Entonces, vamos a poner primero un ejemplo con letras para que entendáis el concepto y luego ya hacemos un ejemplo numérico de lo que realmente os van a preguntar. ¿Vale? Imaginaros que tenemos raíz cúbica y me voy a inventar una serie de factores, ¿vale? A al cuadrado, b a la sexta, c a la séptima, d a la cuarta y e a la novena. Esto lo que es en realidad es una potencia, o sea, la base, que es todo lo que está dentro de la raíz, está elevado a 1/3.
Y por las propiedades de las potencias, cuando yo tengo un paréntesis y aquí multiplicaciones, ese exponente afecta a todos los exponentes de todas las potencias que tengo ahí multiplicándose. Con lo cual vamos a repartir ese 1/3 entre todas las potencias, ¿vale? Vamos a poner a elevado a 2 por 1/3, 2/3, ¿vale? Por b elevado a 6 por 1/3, 6/3. Venga, vamos poco a poco. C elevado a 7 por 1/3, 7/3, ¿vale? D elevado a 4 por 1/3, 4/3 y e elevado a 9 por 1/3, 9/3, ¿vale? Y fijaros que aquí va a haber fracciones que se van a poder simplificar, porque este 6/3 es 2 y este 9/3 es 3, ¿vale? Entonces, si yo reescribo esto, como el orden de los factores no altera el producto, voy a poner primero los que se me han quedado con exponente entero, ¿vale? Entonces, esto sería b al cuadrado por e al cubo, ¿vale? Y nos quedaría lo demás, no se ha podido simplificar, se quedaría igual. A elevado a 2/3 por c elevado a 7/3 por d elevado a 4/3, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que tenga un exponente fraccionario quiere decir que hay una raíz. Y cuando me queda el exponente entero quiere decir que no hay raíz. Es decir, aquí hay una serie de factores que siguen manteniendo su exponente fraccionario, con lo cual quiere decir que esto en realidad sigue dentro de la raíz cúbica y esto que ya no tiene exponente fraccionario ha perdido la raíz cúbica. Los hemos liberado de la raíz cúbica, es como si hubiesen salido fuera, ¿vale? Esto si continuamos escribiendo quedaría b al cuadrado por e al cubo por la raíz cúbica de todo lo que tiene exponente fraccionario, pero ya sin el denominador, a al cuadrado, d a la 7 y d a la cuarta, ¿de acuerdo? O sea, yo me quedo en realidad con los numeradores, porque el denominador es el índice de la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que estos numeritos de aquí han salido fuera de la raíz, los hemos extraído. Y esto es extraer factores, ¿de acuerdo? Vale, bien, esto os he explicado todo detallado, pero esto luego no lo vais a hacer así, o sea, vais a pasar directamente de aquí a aquí, ¿vale? Porque ya lo vais a hacer de cabeza. Entonces os voy a explicar cómo hacerlo un poco más rápido, ¿de acuerdo? Porque claro, no vamos a estar poniendo fracciones todo el rato, que en el examen hay prisa, o sea, hay que acabarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos de forma más ágil? Imaginaos otra vez la misma raíz, ¿vale? Al cuadrado, b a la sexta, c a la séptima, d a la cuarta, e a la novena. Y pensar ahora por qué estos números de aquí son los que han salido. ¿Por qué? Son los que se ha simplificado la fracción. Entonces, pensar en esto. Por ejemplo, la raíz cúbica de a al cubo es a 3 partido 3, con lo cual es a elevado a 1 y eso es a. ¿De acuerdo? Por eso la raíz cuadrada de a al cuadrado es a y la raíz quinta de a la quinta es a, por esa misma razón. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a intentar es que nos quede este 3 partido 3, el máximo número posible de factores, y así ir eliminando la raíz de ese factor. ¿De acuerdo? Entonces, pensar ahora una cosa. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, que me voy enrollando, pero es para que lo entendáis. Vamos a hacer aquí otro apartadito. Si yo tengo, por ejemplo, x a la séptima. Esto es x por x por x por x por x. Llevo 5 por x por x. Esto lo puedo escribir de la forma que a mí me dé la gana, ¿vale? Es decir, puedo agrupar 3x por aquí y 4x por aquí, por ejemplo. Entonces esto sería x al cubo por x a la cuarta, ¿de acuerdo? O lo puedo agrupar de otra forma y poner x al cuadrado y x al cubo, por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo. O x por x a la sexta, o sea, de cualquier forma que al final los exponentes sumen 7. 2 y 2, 4 y 3, 7 y 1 y 6, 7, ¿vale? De cualquier forma. Entonces, aquí el truco es fijarse, esto tiene índice 3, con lo cual yo quiero conseguir potencias cúbicas para que me pase esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir separando cada potencia en grupos como he hecho aquí con las X, pero los voy a ir haciendo de 3 en 3.
porque es cúbica. Si la raíz fuese quinta, pues lo seguiría haciendo de 5 en 5, y si la raíz fuese cuadrada, pues de 2 en 2. ¿Vale? O sea, el índice de la raíz es el que manda. Entonces, esto ya lo vais haciendo de cabeza. No tenéis que estar haciendo las fracciones y todo ese rollo, porque ya sabéis al final lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, a cuadrado, como no llega al cubo, pues lo dejo como está. Pero b a la sexta es 3 más 3. Luego voy a hacer dos grupos de 3. B al cubo por b al cubo. C a la séptima puedo hacer dos grupos de 3 y uno de 1. ¿Vale? D a la cuarta me da para un grupo de 3 y una D. Y E a la 9 me da para tres grupos de 3. ¿Vale? 3 más 3, 6 más 3, 9. Entonces ahora directamente no tengo ni que estar reescribiéndolo con fracciones ni nada. Directamente yo ya sé que todo lo que está al cubo va a salir fuera y pierde ese exponente. Y va a salir como una b, porque eso en realidad se queda b elevado a 3 partido 3, que es b. ¿De acuerdo? Entonces, cada cosa que está al cubo me la marco, ¿vale? Todas estas, todo esto está al cubo, todo eso es lo que sale fuera y pierde el exponente. ¿De acuerdo? Me quedará todo lo que ha salido fuera primero. De aquí otra vez, ya salen dos b's, b al cuadrado. De aquí sale una c, otra c, c al cuadrado. Aquí sale una d, pues una d. Y aquí sale una e y una e. Tres e's, pues e al cubo. Y dentro de la raíz, lo que se queda dentro, que no ha podido salir. S al cuadrado, esa c y esa d. ¿De acuerdo? A cuadrado por c por d. ¿Vale? Es decir, la técnica es fácil, hacer grupos de 3 en 3, sacar tantas potencias como exponentes 3 tenga y lo demás dejarlo dentro, ¿vale? Ojo, aquí hay que tener en cuenta una cosa, todas estas potencias son relativamente bajas y a mí me permite hacer de cabeza el 3 más 3 más 3, ¿vale? Pero si tuviésemos, por ejemplo, raíz cúbica de x elevado a 236, pues nos vamos a poner a sumar de 3 en 3 hasta llegar a 236, ¿vale? Entonces, ¿cómo se haría? Como yo lo que quiero saber es cuántos grupos de 3 me da 236 para hacer, ¿vale? Pues la operación natural es decir, 236 lo divido entre 3 y veo cuántos grupos. Si lo hago con la calculadora, si veo que me da 78, y decimales. Bien, pues yo me quedo con la parte entera, 78. ¿Por qué? Porque esos son los grupos de 3 que puedo hacer, exactos. ¿Vale? Entonces cojo el 78, multiplico por 3 y veo que me da 234. Es decir, que hasta 234 puedo ir de 3 en 3. Y luego ya me van a quedar dos que no van a hacer grupo de 3, me van a quedar dos sueltos. Entonces yo ya sé que x lo puedo poner, x elevado a 236, lo puedo poner como x elevado a 3 por 3, así, 78 veces, ¿vale? Por x al cuadrado, es decir, tengo 78 grupos de 3 y 2x sueltas que no han formado un 79 grupo de 3, no han llegado ahí, ¿vale? Entonces, no voy a escribir esto 78 veces, yo ya sé que por cada x al cubo sale una x y sale otra x y así sucesivamente. ¿Y cuántas x van a haber? 78, entonces me saldrá fuera un x a la 78 y me quedará dentro un x al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, esto sería raíz cúbica, lo que me sale fuera son 78x y lo que me queda dentro es un x al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto sería, habría que utilizar la división y ver el cociente exacto y el resto, ¿vale? Para poder hacerlo y no emplear ahí más tiempo del necesario. ¿De acuerdo? Vale, pues a ver, vamos a repasar. Todo esto para lo que lo hemos hecho. Teníamos aquí que en las raíces la suma daba problemas y el producto y la división daba problemas. El producto y la división lo resolvíamos pasando a índice común, ¿vale? Y la suma y la resta, aquí os he puesto que se va a solucionar extrayendo factores, ¿vale? Os he enseñado a extraer factores. Ahora vamos a aplicarlo y vemos cómo resuelvo el problema de la suma y la resta, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora me ha dicho, bueno, muy bien, hemos extraído factores y ahora qué, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio.
Por ejemplo, este sería 2 raíz cúbica de 250 menos 4 por raíz cúbica de 24 menos 6 raíz cúbica de 16 más raíz cúbica de 2187. Entonces, os he dicho, si no hay el mismo número dentro de la raíz no se puede sumar. Entonces dirías, pues esto no se puede sumar. Pues lo dejo así. Mira qué bien, ya he acabado. ¿Vale? Entonces no. Hay primero que factorizar y extraer factores. Y una vez hayamos simplificado esas expresiones, ya vemos si se nos han quedado con el mismo número dentro de la raíz o no. ¿Vale? Bueno, lo primero que he observado es que tiene el mismo índice aquí. ¿Vale? Entonces, sé que se va a poder sumar si tenemos dentro el mismo número. ¿Vale? Entonces, vamos a factorizar cada número que tenemos dentro de la raíz. ¿Vale? Os voy a poner ahí las factorizaciones porque creo que todo el mundo sabe factorizar. ¿Vale? Y una vez factorizado, lo que tenemos que fijarnos es en los índices. El índice es 3, con lo cual me pasa lo mismo de antes. Tengo que ir de 3 en 3. ¿De acuerdo? Entonces ya las factorizaciones voy a ir agrupando. Aquí tenemos 3 5, aquí tenemos 3 doses, aquí tenemos 4 doses, pero como voy a ir de 3, cogeré 3 y luego el que me queda. Y aquí iré de 3 en 3. 3, 3 y otro 3. ¿Vale? Entonces voy copiando. 2 raíz cúbica y ahora escribo la factorización. 2 por 5 al cubo. Menos 4 raíz cúbica y el 24 lo escribiré como 2 al cubo por 3. ¿Vale? Menos 6 raíz cúbica y el 16 en vez de poner 2 a la cuarta pondré 2 al cubo por 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el índice es 3. ¿Vale? Más raíz cúbica y el 2187 es 3 a la 7. Entonces ahí vamos a poner el 3 al cubo por 3 al cubo por 3. Es decir, ponemos 3 a la 7, pero de la forma que nos interesa. Y ahora marcamos los cubos. Todos los cubos que hay es lo que sale. Entonces aquí saldrá un 5, aquí saldrá un 2, aquí saldrá un 2, aquí un 3 y aquí otro 3. Esos números que salen van a multiplicar a la raíz. Si hay algún número ya multiplicando a la raíz, pues lo tendré que multiplicar también. ¿De acuerdo? Es decir, ese 5 va a multiplicar a ese 2 y ese 2 va a multiplicar a ese 4 y este 2 va a multiplicar a ese 6. ¿De acuerdo? Y estos dos 3 que salen juntos se van a multiplicar entre sí. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? 2 por 5, 10, raíz cúbica y dejo lo que me ha quedado dentro, en este caso el 2. Aquí será el 3, aquí será el 2 y aquí será este 3. Entonces aquí me quedaría raíz cúbica de 2 menos 4 por 2, 8, raíz cúbica de 3, menos 6 por 2, 12, raíz cúbica de 2, más 3 por 3, 9, raíz cúbica de 3. ¿Lo veis? Y entonces ahora ya sí, una vez extraído factores, digamos que ya vemos lo más pequeño que se queda en la raíz. Y entonces, dependiendo de lo que se nos haya quedado en la raíz, agrupamos. Hay que agrupar las raíces cúbicas de 2 con las raíces cúbicas de 2 y las raíces de 3 con las raíces de 3. Vale, entonces tenemos 10 raíces cúbicas de 2 por un lado, menos 12 raíces cúbicas de 2. Entonces 10 menos 12 me van a quedar menos 2 raíces cúbicas de 2. ¿De acuerdo? Y ahora tengo menos 8 raíces cúbicas de 3 más 9 raíces cúbicas de 3. En total me van a quedar menos 8 más 9, una raíz cúbica de 3. Pues no hace falta que le ponga el 1, una raíz cúbica de 3, se quedaría así. Y esta raíz cúbica de 2 y esta raíz cúbica de 3 no se pueden juntar porque no tienen el mismo número dentro de la raíz, con lo cual esto ya se quedaría así, ¿vale? Y con esto ya vemos que gracias a que extraemos factores podemos sumar, con lo cual ya tenemos resuelto aquí, digamos, esta tabla que os he puesto en resumen, ya tenemos resueltas todas las operaciones, ¿vale? Aún así, la suma, si una vez hemos extraído factores nos quedan cosas diferentes, pues eso quiere decir que no se puede hacer. Es la única operación que no se va a poder terminar de arreglar hasta el final. ¿Vale? Vale, pues dicho esto, el siguiente vídeo lo que vamos a hacer ya es operaciones con radicales. ¿Vale?
Así que a seguir trabajando y mucho ánimo.